Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, nuevamente contigo para traer una palabra de parte de Dios para la iglesia. En este día, el Espíritu Santo me ha dado una palabra profética para la iglesia, para este tiempo, para el siglo XXI. Esta palabra, tal y como el Señor me la ha entregado para dártela, así será cumplida. Y para esto quiero que vayas conmigo al cuarto libro de la Biblia, Números 19. Busca ahí en Números el capítulo 19. Y mientras vas buscando número 19, quiero hablarte de la vaca alazana, de la cual se habla aquí en este libro. El sacrificio de la vaca alazana o de la vaca de color parecido a la canela es el único sacrificio en el cual el animal tenía que ser de un color determinado. Amén. Te voy a hablar un poquito más de la vaca alazana, pero quiero que leas conmigo para que conecte todas las cosas que te voy a dar a conocer en esta hora y luego la palabra profética que el Espíritu Santo quiere dar a la iglesia en este día. Amén. Para este siglo XXI. Números 19 dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Creo que has escuchado bien. Si leíste conmigo o si escuchaste lo que leí, creo que has escuchado bien acerca de esto. Esto ciertamente fue algo que Dios le dio a Moisés para hacer. Jehová le habló a Moisés, ¿verdad? Y a su hermano, el sacerdote Aarón, para que esta ordenanza de la ley que Jehová estaba prescribiendo en ese día se llevara a cabo. El propósito era la purificación de los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban inmundos y necesitaban esta purificación. Tómame eso en nota y vamos a seguir hablando un poquito ahora de la vaca alazana y luego volvemos al versículo bíblico. Como ya estuvimos viendo, este era el único sacrificio que tenía que realizarse fuera del campamento, o sea, que este sacrificio no se realizaba en el altar del tabernáculo. Era el único sacrificio en el cual se tenían que guardar la ceniza después de quemar el animal. Ve escuchando. Era el único sacrificio que purificaba a otros. Los que eran inmundos eran purificados por medio de esta ceremonia. Esta son las peculiaridades acerca de la vaca alazana, de la cual leímos aquí en número 19. Esta ordenanza, entre todas las cosas de la ley, era diferente. Y hasta hoy hay misterios porque hay cosas que las personas todavía no entienden acerca de esto. Esta ceniza que se extraía de quemar esta vaca era depositada en una vasija. Y la última que se hizo la última ceniza que quedó, mejor dicho, fue la que quedó cuando la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Las instrucciones de la ordenanza del sacrificio de esta vaca de pelos rojos fue dada a Moisés mientras ellos andaban por el desierto. Recuerda que esto fue en el periodo de los 40 años en el desierto y ya Dios había instituido la ley, ¿verdad? Ya los levitas llevaban
a cabo los sacerdotes los sacrificios, pero este fue diferente. Y recuerda que esto fue después de la rebelión de Coré. Y fue antes también de que la hermana de Moisés muriera. Recuerda que la hermana de Moisés tuvo lepra y fue inmunda y fue sacada afuera por estar hablando acerca de Moisés. Quiero que conectes todo esto. Toda la rebelión de Coré. Toda la gente que murieron en ese tiempo. Recuerda que la ley conllevaba a que no se pudiera tocar. Los sacerdotes no podían contaminarse con muertos. Pero murieron mucha gente en ese tiempo. Pero aparte de eso también, María incurrió en acciones que trajeron como consecuencia lepra a su vida. Y estas condiciones hacían inmunda a las personas en ese tiempo. Así que quiero que tomen en cuenta que esto era una ley para purificación de los inmundos. Amén. Entonces, esta ordenanza de esta vaca estaba relacionada con la muerte y el peregrinaje de los israelitas por el desierto en esos 40 años. Y por alguna razón, Dios vio esto necesario. Esta diferente ordenanza, aparte de todas las otras, de tomar una vaca diferente a los sacrificios de la ley, a los sacrificios de las limpiezas ceremoniales en el libro de Levíticos. Yo quiero que tú realmente tome esto en cuenta porque es muy importante que lo entiendas para poder también entender la profecía que tiene que ver con la actualidad, pero que el Señor quiere traer a tu memoria estas cosas que pasaron en aquel tiempo en el desierto. El ritual comenzaba con la búsqueda de esta vaca. Esta vaca tenía que ser perfecta. No podía tener yugo como te acabo de leer. Y el sacerdote, que en ese tiempo era Eleazar, llevaba la vaca fuera del campamento, la degollaba, tomaba su sangre, con su dedo rociaba hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión 7 veces. Luego él quemaba la vaca, la quemaba completa. Con todo, después de ser degollada, él la quemaba y en esa quemadura él ponía madera de cedro, ponía hisopo y ponía escarlata, como dice la palabra. Y después que todo esto se quemaba, que la vaca ardía, que se extinguía el fuego, se recogían estas cenizas que quedaban y se mantenía en un lugar limpio, fuera del campamento. Y estas cenizas, como te decía, tenían el propósito de purificar al pueblo de Israel. Cualquier israelita que estuviera contaminado por un cuerpo de muerto, se cogía la ceniza de esta vaca, se mezclaba con agua y esto se utilizaba para el ceremonial. Y cualquier persona que por alguna razón tenía un contacto con cadáver era limpiado con esto. Y toda persona que quería participar de la adoración en el tabernáculo y quería estar puro, tenía que cumplir con este requisito. No podía participar en la adoración si no se había purificado. Toma todo esto en cuenta. No podía participar de la adoración en el lugar de reunión, en el tabernáculo. ¿Estás entendiendo esto? O sea, había que someterse a este ritual para quedar limpio, para que toda impureza y toda inmundicia se fuera de ellos. Se sabe por los estudios que alrededor del año 200 después de Cristo, ¿verdad? Aparecieron algunos datos acerca de estos sacrificios. Una de las cosas que se sabe y quedó registrado en la Mishnah de los judíos es que la vaca tenía que estar totalmente, todos sus pelos tenían que ser rojos, no podía tener pelos ni blancos ni negros, ni de ningún otro color que no fuera rojo. Si no era así, no estaba apta para esto. Quiero que lo tomes en cuenta.
Dice que las primeras cenizas, según el Rabí Meir, dice que las primeras cenizas que se recogieron de esa vaca, Moisés, ¿verdad? En el periodo de Moisés, de estos 40 años en el desierto, duró hasta el exilio babilónico. Luego que Esdras, recuerda el libro de Esdras, recuerda que este fue que volvió para reconstruir el templo. Dice que la segunda vaca que se sacrificó fue en el año 450 antes de Cristo, después del exilio, ¿verdad? Después de cuando ellos salieron, el libro de Daniel, recuerda todo eso, ¿verdad que sí? Y dice que desde ese tiempo, ¿verdad? Junto con la que Moisés sacrificó, la que Esdras hizo, hasta el año 70 después de Cristo, se sacrificaron 7 vacas. En un periodo de 1500 años se sacrificaron estas vacas. Y la última, como te dije, fue... quedó la última ceniza de la última vaca que se sacrificó, quedó ahí en los tiempos de la destrucción del templo. Y hay algo que quiero traer junto con todo esto. Y es una palabra que está en Hebreos. Ahí en tu Biblia, anota Hebreos para si quieres leerla más tarde. Hebreos 9. Te voy a leer el versículo 13 y 14 que tiene que ver con este sacrificio, con esta palabra y con la palabra profética que te voy a dar. Lee conmigo o anótalo y léelo más tarde. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate que dice, limpiará vuestras conciencias. O sea, es una limpieza desde adentro. O sea, el ser inmundo no proviene de lo que se ve, sino de lo que el hombre lleva adentro, de lo que hay en su conciencia. Y fíjate que dijo, la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos y la ceniza de la becerra. ¿De qué becerra estaba hablando el escritor a esta carta a los hebreos? Estaba hablando de esta misma becerra, esta vaca alazana. Y lo último que escuché acerca de esto es que los judíos ortodoxos ya están, como ya ellos están preparando, estuve en Israel y hay un museo dedicado al templo. Cuando tú vas allá a Jerusalén y el que tenga la oportunidad no deje de ir al templo, al museo del templo, donde ellos te hacen un recuento desde su inicio. Dice, ellos consideran que el inicio de todo comenzó en el monte Moriah, allí mismo donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y donde Jesús fue crucificado, porque si bien Jesús no fue sacrificado en la misma cima de la colina, en la misma cima de la montaña del monte Moriah, ¿verdad? Porque ahí ahora mismo está la cúpula dorada de los musulmanes. Es el mismo sitio, esa emplanada fue donde estuvo el templo hasta el año 70 y es el lugar donde ellos piensan otra vez reedificar el templo. Y si bien Jesús no fue crucificado exactamente en la colina, sí, el lugar de la crucifixión fue en la misma área de la montaña, ¿verdad que sí? Entonces, ellos hacen un recuento, pero el propósito de ellos no es exactamente en todo término, ¿verdad? Estamos hablando de los judíos ortodoxos, los que están esperando el Mesías, que no creen que ya el Mesías vino. Y bueno, ellos lo están esperando y lo verán en el segundo regreso. Gracias al Señor que antes de eso muchos israelitas van a recibir al Mesías que ya vino y van a recibir la salvación por gracia. Amén. De acuerdo
al llamado de Dios. Ya hay muchos, así como en el primer siglo, muchas personas vinieron a Cristo, muchos judíos, así también en cada siglo hay muchos judíos que siguen viniendo a Cristo y estamos formándonos en un solo pueblo como la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Un solo pueblo de Dios, judíos y gentiles, judíos y todas las demás naciones, de todo pueblo, toda lengua, toda nación, todo linaje, está unido en un mismo pueblo, en Cristo, ahora para convertirse ahora es la novia de Cristo y luego se convertirá en la esposa de Cristo y luego de la boda descenderá con Cristo a gobernar sobre la tierra, ¿verdad? Pero antes que todas estas cosas acontezcan y antes de que el Mesías regrese y habiendo personas que todavía no han recibido el Mesías, hablando específicamente de los judíos, ellos están preparando todo para cuando ya ellos, en el 1948, ya ellos recibieron lo que es Israel, pero ellos no habían adquirido todo, porque Jerusalén, ellos lo adquirieron en el 1967, unos 50 años más tarde, ¿verdad que sí? Y ahora ellos están esperando, porque si bien ya consiguieron todo eso, todavía no han conseguido exactamente la colina donde estaba el templo. Esto todavía está en manos de los musulmanes. Y si bien cada vez que uno va, estos datos pueden cambiar en el sentido de que cada vez que uno va hay cosas diferentes. Por ejemplo, la primera vez que fui, ahí solamente habían musulmanes, pero la segunda vez que volví ya estaban autoridades israelitas también ahí. De hecho, en la primera vez que fui, en esa misma semana se abrió para visitantes, podían subir. Nosotros pudimos subir en esa fecha a la explanada, algo que estaba totalmente prohibido anteriormente, pero se abrió en esa semana para los turistas, pero los judíos no podían subir. Pero ahora cuando volví el año pasado, en octubre, los judíos pueden subir ya a la explanada, pero déjame decirte, cuando sube un judío, tiene que ser acompañado por autoridades, porque está prohibido que se ore ahí arriba. Y esto, se han armado trifulcas después de que se abrió la primera vez. De hecho, se cerró y luego otra vez volvió y se abrió. Y ellos tienen tratado de paz para estar en tranquilidad, ¿verdad? Mientras tanto, pero ese tratado de paz es con la expectativa de que ellos van a recuperar lo que le falta de Jerusalén, que es el monte Moriah, la colina exactamente, ¿verdad? El muro de los lamentos es el muro occidental, ese muro donde van los judíos a orar, es lo más cerca que ellos podían llegar antes. Ahora ya ellos pueden subir, los que quieren pueden subir, pero hablando del templo, lo único que queda, no exactamente del templo, pero de esa época, del año 70, después de la destrucción, es ese muro. Y ese muro por mucho tiempo se pensó que pertenecía al templo, pero lo que Jesús dijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra se cumplió, porque ese muro no pertenece al templo realmente. Ese muro que quedó ahí fue un muro que construyó Herodes alrededor del templo, porque Herodes, si recuerdan, Herodes hizo una reconstrucción donde él cortó más la montaña para agrandar. El propósito de él era engrandecer su nombre con sus obras, pero esto fue lo que él hizo. Él cortó más la montaña y la agrandó más, y entonces hizo estos muros alrededor del templo, y este muro no cayó, este muro occidental, este fue el que quedó, este es el que le llaman hoy el muro de los lamentos. No es del templo, es de la construcción de Herodes. Pero la cuestión es que aquí en esta colina los judíos están esperando para construir el tercer templo, y ya en la actualidad ellos están criando estas vacas. De hecho, hubo revuelo en un tiempo pasado porque nació una vaca así aquí en Estados Unidos, y según ellos es la señal de que el Mesías viene y que se va a reconstruir el tercer templo, y todo esto que tiene que ver con el ritual. La profecía que te voy a dar no tiene que ver con la ley
y con el ritual en sí, sino con lo que Dios va a hacer. Por eso quería leerte primero lo que dice Hebreo acerca de la sangre de Cristo. Ahora, los levitas hacían los rituales en el templo de los toros y los machos cabríos, pero este ritual era diferente. Y lo primero que quiero que tomes en cuenta para la profecía es: Dios va a hacer algo diferente. Amén. Pero lo que Él va a hacer diferente no tiene que ver exactamente con la ley. Estoy cogiendo esta escritura para que entienda que en medio de una ley establecida ya por causas y consecuencias, Dios trae algo diferente, algo nuevo, pero lo diferente que trae es para que no te sujetes a un patrón de hombre. Lo que te estoy diciendo es para que tomes la profecía cortando patrón de hombre, es para que entienda que Dios hace cosas nuevas. Dios trae cosas nuevas por causa de, por consecuencia de, y en este caso de la iglesia. Si esta sangre, dijo el escritor de los Hebreos, esta sangre de los toros y esta sangre de los machos cabríos y esta ceniza de algo diferente que se hizo en un tiempo que hubo mortandad y en un tiempo que el pueblo estaba inmundo y fue diferente. Se tomó una vaca de pelos rojos, se sacó del campamento, se degolló, se quemó y esta ceniza se guardó y era usada para... Primero se hizo esa primera purificación en ese tiempo y la que quedó se guardó, y dice que la próxima que se hizo fue en el tiempo de Esdras. Y de Esdras al año 70 se hicieron 7 y la última ceniza desapareció junto con el... cuando se destruyó el templo. Te estoy repitiendo esto porque quiero que cojas la profecía claramente. Dios va a hacer algo nuevo en este tiempo. Dios va a hacer algo diferente en este tiempo. Así como hizo algo nuevo en ese tiempo con esa vaca, así también Él hará algo nuevo en este tiempo. No le pongas a Dios la manera como Él tiene que hacer lo que Él va a hacer en este tiempo. La profecía que te voy a dar tiene que ver con algo nuevo que Él va a hacer en el siglo XXI. Pero esto algo nuevo tiene que ver también con la sangre de Cristo. Porque si todos estos sacrificios valieron para ese tiempo, la sangre de Cristo vale más para este tiempo. Y esa misma sangre que trajo perdón y que inició una iglesia bajo un nuevo pacto, pero bajo el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que va a hacer posible la misericordia de Dios en este siglo XXI para la iglesia. Hay una inmundicia interna dentro de la iglesia. Te lo voy a repetir de nuevo. Hay una inmundicia que no se ve. Los líderes de Jesucristo están contaminados y están en silencio porque quieren seguir demostrando que están bien. No quieren que nadie sepa lo que le está pasando dentro de ellos. Hay una inmundicia dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo me dice que te diga en esta hora: el Señor en este tiempo trae una limpieza en la iglesia. Pero no una limpieza externa, sino una limpieza interna. Recibe esta palabra por el Espíritu Santo de Dios. En este tiempo, en este siglo XXI, la iglesia está inmunda y la sangre de Cristo viene una vez más por el poder del Espíritu Santo limpiando esta inmundicia interna, esta inmundicia que no se ve, pero que Dios conoce muy bien.
Hay un remanente que pertenece a Cristo. Hay un remanente del siglo XXI que tiene que ser liberado del mundo para Cristo. Este remanente será liberado a través de la iglesia, pero antes que este remanente sea liberado, la iglesia tiene que ser limpiada, y esta limpieza, esta inmundicia se va a llevar a cabo en este tiempo. Así es que, iglesia, no es por fuerza tuya, es por el Espíritu Santo de Dios. No es porque te lo merezca, es por el amor y la misericordia y el sacrificio y la sangre de Jesús que serás limpiada en este tiempo. Te daré un consejo, iglesia. No vuelvas a volverte orgullosa a causa de la limpieza que viene sobre ti en este tiempo. El Señor te va a limpiar para la misión que tienes que llevar a cabo, pero te recomiendo algo: mantente humilde, reconoce a Dios, reconoce que Dios es el que te liberta, el que te limpia, el que te purifica y el que cambia la inmundicia que hay dentro de ti, el que la limpia y el que la saca por causa de su amor y de su misericordia por la sangre del Cordero. Así es que escucha la palabra para este tiempo, iglesia. Serás purificada para salir a buscar ese remanente que ha de ser salvado. Pero no olvides quién es que una vez más está sacando toda la inmundicia que hay dentro de ti. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.